Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su amigo biblista católico romano, Padre Carlos René Morales Lara, desde la parroquia de Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Milpas Altas, Zacatepeques, Guatemala. Como siempre, te motivo a que te suscribas a este canal, Biblista Católico Romano, le des like a los videos, le des clic donde está la campanita y así vas a poder recibir tus notificaciones sobre los videos que voy a ir subiendo poco a poco. No olvides que con tu suscripción estás apoyando de gran manera este proyecto de evangelización. Queridos hermanos y hermanas, tradicionalmente al cuarto domingo de Cuaresma, que también se le llama letare, es decir, alégrate, como al tercero de Adviento, el gaudete o regocíjense, es dedicado a la celebración de la alegría, enfatizado en la antífona de entrada de la Santa Eucaristía: alégrate Jerusalén, letare Jerusalén, conforme con Isaías 66 del 10 al 11. Este gozo indica que en medio de la espera, ya sea de la Navidad en Adviento y de la Pascua en Cuaresma, se avisora la llegada del Mesías en Belén o la resurrección en el tríodo pascual. La liturgia también prevé usar los ornamentos rosados. Si el domingo pasado la temática giraba alrededor de la conversión, ahora se destaca el tema de la reconciliación. De hecho, para el pueblo de Israel, la larga experiencia de permanecer en el desierto termina y la entrada a la tierra prometida se realiza finalmente. Es como un regreso a casa, un reencuentro con Dios de una manera renovada y en la condición de hombres libres. Una experiencia hermosa, humana, social y religiosa. El texto dice: el maná cesó el día siguiente. El maná pertenece al pasado. De ahora en adelante comerán alimentos nuevos. Asimismo, la pertenencia a Cristo genera una condición de vida sin precedentes. Pocas veces oímos la palabra pródigo usada fuera del contexto de la palabra descrita en el Evangelio de hoy, y frecuentemente de manera errada se asocia con algo malo. Por el contrario, pródigo significa generoso, abundante o derrochador, y la prodigalidad no necesariamente es mala. Dios creó a las especies y recursos pródigamente, abundantemente, y era bueno, dice Génesis 1:31. Un filántropo puede dar dinero pródigamente, generosamente, para una buena causa. En esta parábola, pródigo toma un tono negativo porque el hijo menor desperdició su hacienda viviendo perdidamente, es decir, gastó sus bienes pródigamente, derrochadoramente. La clave para leer dicho texto, hermanos y hermanas, no es el hijo llamado pródigo, como comúnmente se nos ha dicho, comúnmente se nos ha referido. Él, desde mi punto de vista, no es el personaje principal, sino una figura provocadora que resalta las cualidades profundas del Padre, el verdadero protagonista. Mientras tanto, el hijo mayor es la imagen de la pobreza religiosa de los fariseos, a quienes se dirige la parábola, incluso a los escribas, hombres devotos, seguros de sí mismos, de sus esquemas religiosos y sus clasificaciones morales. No obstante, para una oportuna interpretación, es preciso tomar en cuenta los siguientes elementos. En primer lugar, fijémonos en la escena. Los publicanos y pecadores se acercan a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraron diciendo: Él recibe a los pecadores y come con ellos. Si se dan cuenta, ya distinguimos dos categorías de personas que lo escuchan: publicanos pecadores y escribas fariseos. Los primeros tienen el gusto de escucharlo, los otros murmuran y juzgan el comportamiento de Jesús como fuera de lugar y, oigan bien, foco de impureza, porque en la concepción religiosa del tiempo, los pecadores eran personas perdidas o extraviadas y que su simple cercanía hacia los justos, entre comillas, los hacía impuros e indignos de asistir al templo. El segundo elemento es la separación del Padre. La petición del hijo menor es imprudente e irrespetuosa, algo así como diciéndole al Padre: muérete. Porque los hijos, como nosotros sabemos, y en ese tiempo también, reciben su herencia después de la muerte de su padre. Este podía decidir repartir parte de o toda su herencia antes, pero la iniciativa era del padre, no del hijo. Si fuese antes, se esperaba que el hijo se quedara en casa para proveer para sus padres en su ancianidad, siguiendo el precepto de Éxodo 20:12: honrar a padre y madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Recibir una herencia no implicaba tampoco el derecho de disponerla como uno quisiera. Por ejemplo, vender tierra ancestral y convertirla en dinero en efectivo. En esta parábola, el padre va más allá, dando al hijo el derecho de vender la propiedad, algo que el hijo hace solamente, imagínense, unos cuantos días después, según Lucas 15:13, y rompiendo con su hogar tan pronto como fue posible. Tal conducta sería horrorosa en el Oriente Medio, porque la identidad venía de las relaciones familiares y comunitarias. Así, este hijo menor es culpable de, oigan bien, asumir una iniciativa que solamente le corresponde al padre, tratar a su padre como si estuviera muerto, ignorar la obligación que tenía para con sus padres en su ancianidad, romper las relaciones familiares cuando se va. Dicha conducta, a todas luces, es vergonzosa. Un padre se sentiría avergonzado de haber criado tal hijo. Los vecinos despreciarían al hijo por no respetar a su padre y al padre por hacer lo que el hijo le pidió. Ellos le darían gracias a Dios por no tener un hijo como ese. Al final, la falta no está en el desapego del padre, de alguna manera necesario, inevitable. Está más bien en la superficialidad del hijo, en la falta de motivaciones profundas, en las elecciones subsiguientes, en la incapacidad de dirigir su vida en un sentido social o fraterno, en apertura hacia los demás. El tercer elemento que se nos refiere es que se marchó a un país lejano. Lejos de quién o de qué no se especifica, porque es una distancia en sentido absoluto, una alienación de sí mismo, aunque se puede pensar a nivel geográfico en un país extranjero. En Israel los cerdos no fueron creados. Sería muy difícil exagerar la profundidad de la degradación de este joven. Deuteronomio 14:8 dice: tampoco el cerdo, porque tiene pezuña partida y hendida, lo tendrán por impuro, no comerán su carne ni tocarán su cadáver. Es sabido que los judíos evitan todo contacto con los cerdos, pero este joven judío está reducido a servir a los cerdos, poner la mesa, imagínense, traer su comida, aguantar sus empujones y ruidos, soportar sus olores, la suciedad típica de un chiquero, al punto que llega a envidiar el estado privilegiado y la comida de estos cerdos, de estos coches, diríamos en Guatemala. ¿Cuántas veces nosotros también, en busca de nuestra emancipación, en busca del vivir libres, entre comillas, terminamos cortando los puentes con el Señor, con su palabra, con la oración, pero luego nos encontramos lejos, es decir, aislados y solitarios? El otro aspecto que se resalta es la toma de conciencia de las consecuencias de esta lejanía. Este joven se da cuenta del abandono de los demás y la experiencia de la propia solitariedad, hasta el punto de reducirse a la esclavitud para poder sobrevivir. Solo en este punto, después de haber tocado fondo, uno se da cuenta del propio origen. Nace el deseo del hogar paterno, la sed de sentido. De hecho, el arrepentimiento significa, hermanos y hermanas, aprender a decir Abba otra vez, regresar a la casa del Padre y recibir su abrazo. No obstante, la repentina toma de conciencia de este joven está muy lejos de un arrepentimiento completo, aunque incluso practica un discurso en que admite sus pecados. Parece más calculador que arrepentido. Parece un intento más en persuadir a su padre que en expiar sus pecados. Está más preocupado por sus circunstancias tan difíciles más que por la injuria que le ha hecho a su familia. Luego se habla de este regreso a la casa del Padre. Un retorno que no es arrepentimiento, sino simplemente una oportunidad para sobrevivir. La transición de una esclavitud mortal a una esclavitud más humana, porque es ofrecida por el Padre. En efecto, una hambruna se convierte en el instrumento de la salvación del hijo menor. Solamente estando en el fondo es capaz de considerar el regreso a su casa. En la mayoría de los casos, nosotros provocamos nuestra propia miseria, pero Dios siempre está listo para redimirla. Como dirían por ahí, Dios a veces se encarga de hacer resurrecciones de nuestros viernes de crucifixión. Oigan bien esto, Dios a veces se encarga de hacer resurrecciones de nuestros viernes de crucifixión. En medio de todo, debemos darle crédito a este joven por dar el primer paso.
Su padre es su última esperanza, así que debe estar demasiado temeroso de que su padre rechace su propuesta. ¿Qué haría si eso sucede? ¿Sería reducido a hacer las rondas de vecinos poco simpatizantes o tratar de encontrar empleo con otro cuidador de cerdos? Imaginemos la ansiedad de este joven mientras camina el largo y polvoroso camino a casa. Podemos imaginarlo practicando su pequeño discurso mientras camina, practicando hasta que se le seca la boca. Pero a pesar de estar tan temeroso y ansioso, sigue adelante sin dar marcha atrás, mostrando que su esperanza es más fuerte que su miedo. Más adelante se nos habla de la recepción y reconciliación con el padre. Lo recibe no como su esclavo, sino como parte de la familia. El paréntesis de su escape no cambió nada de su naturaleza y dignidad de hijo. El padre toma decisiones inmediatas para remediar su situación. Vístanlo con ropa de hijo, denle algo de comer. Es mucho mejor de lo que el hijo esperaba y mucho mejor de lo que se merecía. Unido a ello, al matar el becerro gordo, el padre no solamente celebra el regreso de su hijo, sino que también involucra a toda la comunidad. Así, les envía el mensaje de que ha restaurado a este hijo a su posición y por lo tanto también su pertenencia a la comunidad. Luego también se nos hace ver la reacción del hermano mayor. Y es que la negación del hijo mayor para unirse a una fiesta en que el padre es el anfitrión deshonra al padre, igual que el hijo menor deshonró al padre al pedir su parte de la herencia prematuramente. No pasemos por alto la ironía implicada. El hermano que estaba afuera ahora está adentro, mientras que el hermano que había estado adentro ahora está afuera. Una vez más se escuchan las palabras de Jesús: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel, siendo el pueblo elegido, siempre tuvo la alianza, tuvo a los profetas, siempre estuvo adentro. Pero los cristianos, quienes están ahora abrazando esta propuesta de Cristo, estuvieron afuera. Pero aquí vean ustedes la ironía. ¿Quién realmente está adentro? ¿Quién realmente está afuera? Lo mismo puede pasar en nuestra experiencia de iglesia, quienes están adentro y quienes están afuera. En otras palabras, la pródiga generosidad mostrada al hijo que estaba perdido fuera del hogar, ahora también se extiende al hijo que estaba perdido dentro del hogar. El padre reafirma al hijo mayor que la presencia del hijo menor no afecta el afecto del padre por el hijo mayor ni la herencia del hijo mayor. Ambos están seguros y siempre lo han estado. El amor a los recaudadores de impuestos y pecadores para nada niega el amor por los fariseos y escribas. Fariseos y escribas necesitan escuchar que su herencia no se disminuye por el amor de Dios por los pecadores. También necesitan escuchar que no tienen derecho a poner fronteras que excluyan a otros de la presencia de Dios. ¿Cómo puede alguien no celebrar la resurrección de alguien amado? El problema, por supuesto, es que el hijo mayor no ama al hermano menor y hay alguna duda de que ame al padre e incluso alguna duda de que se ame a sí mismo. Jesús no nos dice el resultado del ruego del padre, pero el incómodo sentimiento permanece de que tal vez todavía hay un hijo perdido. Precisamente Jesús relata su parábola en respuesta a las murmuraciones de los fariseos y los escribas. El hijo mayor obviamente podría ser acá la imagen de un fariseo o un escriba. Ellos tratan de hacer todo bien y no pueden tolerar a cualquiera que haga menos. Es como aquellos que están tan preocupados con guardar las fronteras de la gracia de Dios que no notan que con el mero acto de pintar líneas se excluyen a sí mismos. Luego se habla de esta conclusión que es la fiesta. Era necesario celebrar y la razón es clara. El hijo menor se había perdido y ha sido reencontrado. Estaba muerto y volvió a la vida. Esto confirma la misión de Jesús, quien vino a salvar lo perdido. La fiesta auténtica tendrá lugar cuando el hijo mayor reconozca y acepte al otro no como ese hijo tuyo, sino como ese hermano mío. Si esto sucede, no lo indica el texto, permaneciendo abierta la parábola como una advertencia a los fariseos y escribas de todos los tiempos. Si un reencuentro es posible entre los dos retornos, es gracias a la misericordia del Padre que en su grandeza supera las previsiones, las ideas preconcebidas y los límites de los dos retornados. A partir del mensaje global de la lectura de este domingo, en particular con referencia a la parábola del Padre Misericordioso, son oportunas estas preguntas. ¿Cómo relacionamos este mensaje con nuestro éxodo cuaresmal, con nuestro camino cuaresmal? ¿En cuál de los dos hijos de la parábola nos reflejamos o identificamos? Y sobre todo,
¿Somos capaces de contemplar el corazón misericordioso del Padre? ¿Hasta qué punto el sacramento de la confesión o reconciliación sigue siendo para nosotros la oportunidad para regresar a la casa del Padre y recibir su abrazo misericordioso? ¿Hasta qué punto estamos haciendo vida el imperativo de San Pablo, déjense reconciliar con Dios? Queridos hermanos y hermanas, la gran invitación en esta Cuaresma es también a que nosotros busquemos la forma de reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliarnos con los demás. Para todos y todas, un bendecido cuarto domingo de Cuaresma. Shalom. Y por favor no olviden suscribirse a este canal y compartir este contenido, así estas reflexiones estarán llegando a más personas. Cuídense mucho, a no bajar la guardia.